estimadas, estimados, gusto de verlos nuevamente. Hola, profe. ¿Qué tal, Claudio? Gusto saludarte. ¿Cómo está el calor por esos lares? Está fresquito, profe. ¿Hace calor? Oh, No, está fresquito. Está fresquito. Bueno, depende de dónde estés. Pues, estás en la playa. A todo sol. Mucho calor, exactamente. Demasiado calor hoy día. Demasiado calor y estamos recién empezando, así que a afirmarse, chiquillos. Ok, vamos hoy día a completar la unidad de NIC 40, propiedades de inversión. Vamos a hacer los ejercicios de la guía 3 y vamos a dejar ya introducidos los problemas de valoración de activo biológico, que es muy divertido, muy entretenido. Bien, la presentación ustedes la tienen en Educandus. Yo voy a compartir mi pantalla para que la vamos viendo todos. Nosotros ya vimos parte de esto, por lo tanto voy a tratar de ser lo más ejecutivo posible. Aquí los temas importantes los vamos a tratar en los casos. Y los temas contingentes, que son los que nos van a generar problemas, principalmente por el desconocimiento en general que hay sobre esta norma, los vamos a discutir y luego los vamos a resolver en los problemas. Bueno, ya les comenté que esto está regulado por la NIF 40 y la NIF 16, antiguamente NIF 17 de arrendamientos, porque hoy día no solamente se consideran propiedades de inversión las propiedades propiamente tales, es decir, cuando existe un traslado del dominio. El dominio es un concepto del derecho que todo auditor debe manejar al rey del derecho. El dominio compone las tres características de la propiedad, que son el uso, el goce y la propiedad. Cuando falla uno de ellos, son requisitos copulativos, se conoce como la nuda propiedad o como el usufructo. Pero no existe dominio. Para que exista dominio, tienen que estar los tres elementos. Uso, que es la posibilidad de usar el bien, sea una casa, sea un bien mueble, lo que sea. Segundo, el goce, que significa disfrutar del bien, ya sea por conducirlo, ya sea por recibir rentas asociadas al bien, etc. Y la disposición. Y la disposición no es más que usted hace con el bien lo que se le ocurra. Si quiere lo vende, si quiere lo arrienda, si quiere lo da en parte de pago, si quiere lo usa para una permuta. Usted dispone del bien. Cuando cuenta con esos tres elementos, uso, goce y disposición, entonces se dice que usted tiene el dominio sobre el bien. Los abogados hablan de la cosa, pero suena feo, porque dicen el uso de la cosa, el goce de la cosa y la disposición de la cosa. Hablemos del bien mejor. No importa que sean bienes tangibles o intangibles, no importa si son bienes muebles o inmuebles. ¿Ya? Cuando hablamos de la NIC 40, nos vamos a referir siempre a bienes inmuebles, ya sea por naturaleza o por destinación. Y ese concepto de la destinación también tenemos que aclararlo. Por ejemplo, un bien inmueble es aquel que no se puede mover, es decir, está adosado a la tierra, partiendo por el mismo terreno. El terreno es un bien inmueble porque usted no puede trasladar su terreno desde aquí hasta allá. El terreno está en ese lugar y en ninguna otra parte. Las cosas que usted construya sobre ese inmueble también son inmuebles. Se le llama inmuebles por naturaleza. Es decir, no pueden existir si no están construidos sobre otro inmueble, en este caso el terreno. Pero hay un montón de bienes que en su origen son muebles, pero debido a su destinación, para qué fueron hechos, se convierten en
en inmuebles. Por ejemplo, las lámparas de las luminarias de una casa, las ventanas, los aire acondicionados, etcétera, todos son originalmente bienes muebles. En una ferretería usted va a encontrar muchos bienes muebles, por ejemplo, un terminal de cañería, una llave de lavamano. Pero eso se va a convertir en inmueble, dado que su destinación es para un inmueble. Y una vez que ya está instalado, pasa a ser un inmueble por destinación o adherencia. Adherencia significa que queda adherido al inmueble y si usted intenta sacarlo, lo más probable es que lo va a estropear o va a perder todas sus cualidades y deja de ser un bien mueble como cuando era antes de ser instalado. Entonces, la NIC 40 versa sobre bienes inmuebles, sean estos por naturaleza, como los terrenos, los edificios, o por destinación o adherencia, como los artefactos de baño, los aire acondicionados, las ventanas, las iluminaciones, etc. ¿Ya? La NIF 16, que habla de los arrendamientos, implica un supuesto asimilación de dominio, pero que no existe propiamente tal. ¿Por qué? Cuando usted arrienda algo, usted tiene el uso y el goce, pero no tiene la disposición. Es decir, usted no puede vender eso que arrendó, porque no es suyo. Usted no tiene el dominio. Cuando existe solo uso y goce, se conoce como usufructo. Los arrendamientos generan un usufructo, generan un derecho de uso y de goce. Ahora, cuando usted tiene un arrendamiento con opción de compra, existe la certeza cierta, la probabilidad cierta, es casi una certeza, de que usted va a ser propietario, va a tener el dominio de ese bien una vez que haga uso de la opción de compra, siempre y cuando el arrendamiento sea de tipo financiero. Y en ese caso la NIC 40 hace una previsión, dice, mire, si usted tiene un arrendamiento financiero, independiente de que usted vaya a hacer uso o no de la opción de compra, clasifíquelo como propiedad de inversión. ¿Por qué? Porque es más fácil tenerlo como propiedad de inversión, dado que usted tiene la posibilidad de comprarlo, que reconocer un gasto permanente que después se puede convertir en propiedad. Esto favorece a la empresa. Antiguamente los arrendamientos, sobre todo los operativos, siempre eran gastos y eran estado resultado como gastos. Y obviamente un gasto en la posición financiera no es bueno para la organización, para la posición financiera de la empresa. Es decir, disminuye la utilidad, disminuye el patrimonio, genera pasivos por todos los arrendamientos que están comprometidos pendientes de pago, etc. Entonces, cuando le permiten a usted considerar que un arrendamiento sea una propiedad de inversión, usted deja de reconocer ciertos gastos y reconoce en sus activos un activo más, una propiedad de inversión, pero que es del tipo arrendamiento. Ahora, eso se discutió muchísimo, porque obviamente podría haber una suerte de sobrevaluación de los activos de la empresa. ¿Por qué yo debo considerar dentro de mis activos un activo que no es mío? Bueno, la lógica detrás de la IASB, que es la que establece las normas, es que un arriendo con opción de compra tiene el propósito, la intención de convertirse en propiedad, en dominio. Y por lo tanto, puede ser que una empresa haya generado durante varios periodos gastos que después va a tener que reversar o por lo menos ajustar para efectos de reconocer que no fueron gastos sino que eran propiedad. Es lo que se hace con el tratamiento de los activos en leasing. Cuando usted tiene un activo en leasing, que es la cuenta que usamos para reconocer aquellos activos que no son nuestros, pero que existe la posibilidad de volvernos dueños haciendo uso de la opción de compra, es reconocerlo dentro de nuestros activos. Solamente llevamos a gasto las fluctuaciones de valores, que se llaman las cuotas contingentes, y los intereses. Pero la amortización de capital de esos activos la vamos sencillamente deduciendo de la obligación con la empresa leasing. Y por lo tanto nos quedamos con el activo a su valor actual al momento de suscripción del contrato. Como esos activos, que se supone que no son propiedades de inversión porque son activos destinados para el uso y generación de flujos de efectivo en el largo plazo, esa es la característica de propiedades, planta y equipo,
Entonces, la IASB hizo la asimilación, dijo, si podemos hacerlo con los bienes que forman parte de propiedades, plantas y equipos, ¿por qué no podemos hacerlo con los bienes que forman parte de las propiedades de inversión? Si es que el activo está destinado a ser una propiedad de inversión, entonces perfectamente calza la misma situación del leasing financiero. Y esa fue la conclusión con la cual en el año 2000, porque esta fue una modificación del 2000, la IASB incorporó los arrendamientos como posibles propiedades de inversión. ¿Cuál es el objetivo de la NIF 40? Es prescribir el tratamiento contable de las propiedades de inversión, señalar las exigencias de revelación de información correspondiente y regular el tratamiento contable de los inmuebles de inversión y los desgloses correspondientes. Cuando hablamos de los desgloses nos referimos a las clases, porque obviamente cuando yo tengo una propiedad inmobiliaria, es decir, tengo un terreno en la construcción, tengo dos tipos de activos. Tengo el activo terreno con sus características y tengo el activo infraestructura, que tiene otras características. ¿Cuál es la diferencia fundamental de una y otra? En la depreciación. Mientras que las infraestructuras se deprecian, el terreno no se deprecia. Solamente un caso particular que lo vamos a ver con la NIC 41. Bueno, la NIC 40 no se aplica a los terrenos o edificios utilizados por el propietario o que se encuentran en fase de construcción o desarrollo para su uso futuro como inversión, o que se encuentren a la venta como consecuencia de la actividad normal de la sociedad. ¿Por qué no? Porque se supone que los bienes, las inversiones inmobiliarias, las propiedades de inversión son aquellas que yo tengo con el ánimo de obtener rentas, no por su uso, sino que por su explotación en contratos de arrendamiento o sencillamente por su incremento de valor debido a la plusvalía que pueda tener la propiedad de inversión. Como les comentaba, el cambio principal que sucedió en el año 2000 fue que la IASB consideró que también pueden formar parte de la NIC 40 los derechos sobre propiedades que se mantengan en un arrendamiento en régimen operativo y se pueden clasificar y contabilizar como una propiedad de inversión siempre que se cumpla con el resto de la definición de propiedades de inversión, que el arrendamiento operativo se contabilice como si fuera un arrendamiento financiero, es decir, con opción de compra, y esto de acuerdo con la antigua NIC 17, hoy día NIF 16, y que el arrendatario utilice el modelo del valor razonable establecido en esta norma para medir el valor reconocido. El valor razonable, recuerden ustedes que lo consideramos al momento de suscribir el contrato como el valor actual de los flujos descontados a la tasa incremental del contrato, o su valor de mercado en defecto si es que no existe tal valor en el contrato. La clasificación alternativa descrita en este párrafo se puede practicar con cualquier propiedad. Sin embargo, dado que es un requerimiento general de la norma de que todas las propiedades de inversión deban ser contabilizadas uniformemente empleando el modelo del valor razonable o el modelo del costo, una vez que se haya escogido la alternativa citada para una de las propiedades, todas las propiedades clasificadas como propiedades de inversión se contabilizan uniformemente aplicando el modelo del valor razonable. En otras palabras, si usted va a tener si usted va a tener propiedades que están a través de contratos de arriendo, necesariamente va a tener que irse por el método del valor revaluado o valor de mercado. No puede irse por el costo. Esa es la condición que puso la IASB para que los contratos de arriendo puedan ser clasificados por la NIC 40. Bueno, las definiciones más básicas son poquitas aquí porque el resto lo vamos a ir viendo con los casos, son los valores del libro, que aquí existe una pequeña diferencia respecto al valor libro tradicional que utilizamos, por ejemplo, en propiedades, plantas y equipo, porque para la NIC 40 el valor libro es el valor por el que el activo se reconoce en el estado de situación financiera. No es el costo o la revaluación menos depreciaciones y amortización de deterioro, sino que es al valor que se reconozca en el balance. ¿Ya? En otras palabras, el valor libro de una propiedad de inversión cambia todos los años y va a ser el saldo final que aparezca en los estados financieros de un año y por lo tanto para el año siguiente es el saldo inicial.
Y como voy a tener diferencia entre el saldo inicial del valor libro de las propiedades de inversión que están a comienzos del periodo respecto del valor final que van a tener esas propiedades al término del periodo, yo tengo que hacer una conciliación entre ambos valores. ¿Qué explica la diferencia de valor? Y ahí es donde vienen los ajustes por plusvalía, donde vienen los posibles deterioros, donde vienen también las amortizaciones de los gastos comprometidos en la propiedad, etc. ¿Ya? El costo. Y aquí también tenemos una pequeña diferencia. Es el valor efectivo equivalente al efectivo pagado o bien el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir el activo en el momento de su adquisición o construcción, o cuando fuera aplicable el valor que se atribuye a este activo cuando se lo reconoce inicialmente de acuerdo con los requerimientos específicos de las otras normas, por ejemplo, de la NIF 2 o de la NIF 19, de pago basado en acción a los empleados o compensación a los empleados. Tercera definición que cambia un poquito, que son las propiedades de inversión. Hasta el año 2000 esta norma se llamaba inversiones inmobiliarias, no era propiedades de inversión. Las inversiones inmobiliarias se entendían única y exclusivamente aquellas que versaban sobre bienes inmuebles que eran de propiedad de la empresa. Pero resulta que el concepto de propiedad inmobiliaria está más restringida que el concepto de propiedad de inversión. ¿Por qué? Porque las propiedades de inversión también pueden incorporar aquellos activos que están ya sea en concesiones, en comodatos o en usufructos. Entonces, cuando hizo la modificación, la IASB de esta NIC 40, le cambió el nombre porque dijo, voy a ampliar el alcance. Y hoy día el alcance es más allá que los bienes inmobiliarios. La característica que debe tener el activo para ser considerado una propiedad de inversión es que, uno, su uso, perdón, que no esté destinado para el uso en la producción o suministro de bienes y servicios y que su venta en el curso ordinario de las operaciones no sea respecto de activos que debieron haber permanecido en el tiempo para generar renta. Las rentas que debe generar una propiedad de inversión están asociadas a rentas de arrendamiento, rentas de plusvalía o ambas dos, es decir, arrendamiento y plusvalía. Y no para generar productos o servicios, ni tampoco para venderlas. ¿Ya? ¿Por qué las propiedades que están destinadas al uso de la empresa o ser ocupadas por la misma empresa no son propiedades de inversión? Principalmente porque el dueño, si no lo está usando para generar flujos de efectivo en función del uso, al menos está generando un ahorro de costos por evitar un arrendamiento. La norma lo dice un poquito más sutil, dice, las propiedades ocupadas por el dueño son las propiedades que se tienen por parte del dueño o por parte del arrendatario que lo haya acordado en un arrendamiento financiero, que están destinadas al uso en la producción o suministro de bienes, o bien para fines administrativos, pero no para fines de plusvalía o de rentas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un bien de propiedad inmobiliaria, tipo propiedades de inversión, pero se lo arriendo a la misma empresa? Ahí es donde se confunde el concepto de la empresa en marcha, la entidad contable y la propiedad. Entonces eso la norma no lo permite. Ejemplos de propiedades de inversión son los terrenos que se tienen para obtener plusvalía a largo plazo y no para venderse en el corto plazo o dentro del curso ordinario de las actividades del negocio, o terrenos que se tienen para uso futuro no determinado en el caso que la entidad no haya determinado si ese terreno va a ser destinado como propiedad a ocupar por el dueño o para venderse en el corto plazo. Dentro del curso ordinario de la actividad del negocio, sí se considera que esos terrenos se mantienen solamente para plusvalía.
Y C, un edificio que sea propiedad de la entidad o bien un edificio obtenido a través de un arrendamiento financiero y que esté alquilado a través de una o más arrendamientos operativos posteriores. En otras palabras, yo puedo suscribir un contrato leasing financiero con opción de compra por un bien, yo como arrendatario, y ese bien luego lo puedo subarrendar a un tercero, pero en calidad de arrendamiento operativo. Eso también es considerado una propiedad de inversión. No son propiedades de inversión. Los inmuebles que se tienen con el propósito de venderlos en el curso normal de las actividades del negocio o bien que se encuentran en proceso de construcción o desarrollo con vista a dicha venta. Y en ese caso, la que aplica es la NIC 2, porque estos pasarían a ser inventarios. Por ejemplo de estos son las propiedades adquiridas exclusivamente para su desapropiación en el futuro cercano o para desarrollarlas y revenderlas. Tampoco son propiedades de inversión las que están siendo construidas o mejoradas por cuenta de terceras personas. Ahí lo que corresponde es la NIC 11 de contratos de construcción. Por ejemplo, si usted encomienda a una empresa constructora que le haga su casa, esa casa no es propiedad de inversión ni para la empresa constructora ni para usted. Tercero, tampoco son propiedades de inversión las que están ocupadas por el dueño, incluyendo, entre otros, las propiedades que se tienen para uso futuro, como propiedades ocupadas por el dueño, propiedades que se tienen para realizar en ellas construcciones o desarrollo futuro y utilizarlos posteriormente como ocupados por el dueño. Propiedades ocupadas por empleados, paguen o no renta según su valor de mercado, y las propiedades ocupadas por el dueño en espera de desapropiarse de ellas. Tampoco son propiedades de inversión las que están siendo construidas o mejoradas para uso futuro como propiedades de inversión. Mientras estén en ese proceso de construcción, se aplica la NIC 16, propiedad, plantilla y equipo, hasta que la construcción o desarrollo esté terminado. Fecha en que pueden ser convertidas en propiedades de inversión y por lo tanto quedan sujetos a la NIC 40. No obstante, esta norma será de aplicación a las propiedades que ya eran de inversión, pero que en esos momentos están siendo mejoradas nuevamente para uso futuro como propiedades de inversión. Ahí el párrafo 58 entrega un montón de ejemplos. Yo no lo voy a detallar porque nos llevaría prácticamente toda la clase a explicar cada uno de los casos. Mejor, nos vamos a ir a la guía y desarrollamos los casos. Las propiedades que están arrendadas a otra entidad en régimen de arrendamiento financiero tampoco son propiedades de inversión. Es decir, si yo tengo una propiedad de inversión, supongan un edificio, y lo doy en arrendamiento con opción de compra a un tercero, deja de ser propiedad de inversión, porque lo que estoy haciendo es venderlo a plazo. Chachán, cortita. ¿Dudas? Si es que me están tomando en cuenta. ¿Dudas, dudas, dudas? ¿Hay alguien por ahí? Profe, ninguna duda. ¡Qué bien! Hasta el momento no, hasta que tome apunte. Ahí van a surgir dudas. Ya, vamos a hacer que tome apunte entonces. Vamos a el ejercicio. La guía 3. Dígame. Una consulta, entonces como que yo diferencio las propiedades de inversión con el arrendamiento cuando en una propiedad de inversión yo quiero sacar como utilidades por plusvalía o porque... Ay, ¿cuál era la otra? Rentas de arrendamiento. Sí. ¿O cuál es como la diferencia entre ambas? Cuando tú das en arrendamiento una propiedad que es de tu propiedad, tú tienes el dominio, obviamente la renta de arrendamiento está en función del valor de la propiedad. Me explico. Si tú tienes un departamento, por ejemplo, en Talca, no sé, aquí en el centro, y ese departamento tiene un valor de 3.000 unidades de fomento, y tú lo arriendas en 500.000 pesos mensuales, por decirte algo, esos 500.000 pesos que tú estás recibiendo como ingresos producto del arrendamiento de esa propiedad, están en función del valor de la propiedad. ¿Por qué? Porque si esa misma propiedad estuviera en Santiago, primero no valdría 3.000 unidades de fomento, valdría
depende de la comuna, supongamos que está, no sé, pongámonos Jai y se fue a Chicureo, o se fue a, no sé, Providencia, que hoy día está sumamente caro. El mismo departamento, las mismas características, los mismos metros cuadrados, el mismo material de construcción, el mismo amoblado, en tal caso son 3.000 unidades de fomento, en Providencia son 8.000, 9.000 unidades de fomento. ¿Cuál es la diferencia? El terreno donde está emplazado. El terreno donde está emplazado tiene un valor superior debido a que ya no quedan terrenos en ese sector, que ya no queda dónde construir, y que por lo tanto las propiedades que existen son cada vez más escasas. Eso implica que el valor del arrendamiento de esa propiedad no pueden ser los 500.000 pesos que tú estás pidiendo acá en Talca. Tendrían que ser el equivalente de los 500.000 sobre 3.000 UF, pero aplicado sobre las 8.000 UF que tiene el valor de la propiedad en Providencia. Eso hace entonces que tu activo no tiene una relación directa con lo que a ti te cuesta, sino que tiene una relación directa de dónde está emplazado, ¿ya? Ahora, si se trata de un activo que no es tuyo, pero que puede ser tuyo, porque tú lo adquiriste a través de un contrato de arrendamiento, pero con opción de compra, ¿puede tener la posibilidad de generarte rentas de arrendamiento a ti, si tú eres el arrendatario con opción de compra? Claro que sí, se llama subarrendamiento. Pero resulta que el subarrendamiento es sobre un bien que no es tuyo y que va a ser tuyo cuando hagas uso de la opción de compra, ¿ya? Y todas tus rentas de arrendamiento van a ir primero a pagar tu renta de arrendamiento hacia tu arrendador, tú como arrendatario. Y si te queda un excedente, ese excedente va a ser ingreso tuyo. ¿Estamos? Y ahora, si tú eres el propietario del bien y lo das en el arrendamiento operativo, claro, se considera, por tanto, que es una propiedad de inversión porque la estás arrendando. Pero esa propiedad no es tuya a menos que hagas uso de la opción de compra. Entonces, para efectos de diferenciar estas tres situaciones, la IASB hace la nota. Si la propiedad es totalmente suya y es una propiedad que usted tiene con el ánimo de generar renta, ya sea por el arrendamiento o solamente por la plusvalía, entonces considérelo propiedad de inversión. Ahora, si esa propiedad no es suya, pero usted la tiene en un arrendamiento financiero y sobre ese arrendamiento financiero suscribió un contrato de subarrendamiento con un tercero de tipo operativo, entonces sí lo puede considerar como una propiedad de inversión, con la diferencia es que va a ser ingreso solamente el diferencial entre la renta percibida y la renta debida o la renta del acreedor, en este caso la que usted le tiene que pagar al propietario del bien. ¿Puede usted considerar una propiedad que tiene el leasing financiero, usted como arrendatario, y que tiene suscrito un contrato de arrendamiento operativo con un tercero? ¿Puede usted considerar la plusvalía como suya? No, no puede. Entonces, por eso hace notar la diferencia. ¿Se entiende? La NIC 40 habla de rentas por arrendamiento, rentas por plusvalía o ambas. La situación del contrato de arriendo financiero no le genera la renta de plusvalía, porque usted debe reconocer el activo al valor razonable al momento de suscribir el contrato. La plusvalía, ¿cuándo la va a tener? Cuando haga uso de la opción de compra. ¿Estamos? Bueno, son casos que vamos a ir discutiendo. ¿Más dudas? Gracias, profe. De nada. ¿Más dudas? ¿Más dudas? ¿Más dudas? Ok. Vamos con la guía. Esta guía tiene dos casos, que son, en realidad tiene tres casos, que son uno complementario del otro. El caso 1 presenta la situación original, el caso 2 presenta los efectos que tienen
tener la propiedad y generar plusvalía. Y el caso 3 presenta la situación de en la misma propiedad, pero donde usted hace una desapropiación. Para que vea cómo se mueven las distintas clasificaciones de cuentas, desde propiedades de inversión, propiedades de plantilla y equipo y bienes destinados a la venta. Vamos con el primer caso. Dice la empresa HYJSA invierte en un condominio compuesto por 2 torres de departamento más áreas comunes, destinados al alquiler por día, mes o año. Es decir, la empresa lo compra para rentar. La propiedad tiene un costo de 185.000 unidades de fomento que incluye las siguientes partidas de bienes y servicios. Y aquí es interesante para efecto de la clasificación. La torre A, la que comprende el siguiente detalle, tiene 27 unidades habitacionales de 69 metros cuadrados cada una. La misma torre B, o en estos departamentos de la torre B, cada unidad habitacional tiene un paquete de muebles, de cocina y equipamiento. Además, hay asociada a la propiedad habitacional bodegas de 4 metros cuadrados, son 27 igual que los departamentos, y tiene estacionamientos de 10 metros cuadrados cada uno. La torre B, en cambio, comprende el siguiente detalle: unidades habitacionales de 33 metros cuadrados cada una, tiene un total de 57 unidades. Cada unidad habitacional tiene un paquete de muebles de cocina y equipamiento. Cada unidad habitacional está asociada también a una bodega de 12 metros cuadrados y un estacionamiento de 10 metros cuadrados. Las áreas comunes que comprenden el siguiente detalle: una recepción de 120 metros cuadrados, un salón de eventos de 420 metros cuadrados, una sala de cine de 81 metros cuadrados, una piscina de 9 metros cúbicos, baños de visita, que son 8 unidades equipadas de 4 metros cuadrados cada una, estacionamiento de visitas tiene 33 unidades de 10 metros cada una, y áreas verdes de 210 metros cuadrados. Los bienes inmuebles tienen asignada una vida útil de 50 años con un valor residual equivalente al valor actual neto del proyecto de inversión a 20 años, con una tasa de retorno exigida del 18% anual. El proyecto considera ingresos netos proyectados de 12.690 unidades de fomento, y al cierre del ejercicio comercial, 9 meses desde la inversión, el valor de mercado del condominio asciende a la suma de 215.000 unidades de fomento. Se pide, determine el costo de los activos, realice los registros contables y los ajustes al cierre que considere necesarios. Como verán, es un problemita complejo que tiene varios inconvenientes en su valoración, ¿ya? Yo con la sección A, la semana pasada ya desarrollamos el primer problema. Les voy a presentar rápidamente cuál es la propuesta de desarrollo que hicimos en esa clase. Voy a tener que agrandar esto porque me imagino que no lo ven. Primero, tenemos una inversión de 185.000 unidades de fomento, que esperamos explotar durante 20 años. Al término de 20 años, esperamos haber recibido 253.800 unidades de fomento. Y hemos invertido 185.000. Esto es en el momento cero. Es decir, estamos hablando de el mes de marzo del año de la inversión. Aquí no digo si es 2020, 2021, da lo mismo. Estamos en el año donde al término de 9 meses llegamos al 31 de diciembre. ¿Ya? El primer año invertimos 185.000 unidades de fomento y esperamos que a contar de los años siguientes se genere un ingreso neto. Ingreso neto o flujo neto es los ingresos producto del arrendamiento menos los costos y gastos asociados al mismo arrendamiento. Según el proyecto de inversión, esto debiera generar ingresos netos de 12.690 UF anuales. Y eso es lo que consideramos acá como los ingresos
12.690 UF por año. Y esto en el transcurso de 20 años. ¿Ya? Ahora, ¿el activo va a durar 20 años? No, el activo tiene una vida útil, por lo menos la infraestructura, tiene una vida útil de 50 años, pero vamos a ocuparlo solamente durante 20. Permiso, un segundito, por favor. Don Roberto. Ok, disculpen la interrupción. Entonces, la propiedad, que tiene una vida útil de 50 años, al menos su infraestructura, esta empresa la va a considerar como propiedad de inversión solamente 20 años, porque al término del año 20 evaluará si se queda con ella o la vende. Es una evaluación que hacen las empresas todos los años. Este proyecto de inversión tiene una tasa de retorno esperado. Dice que los bienes inmuebles tienen asignada una vida útil de 50 años con un valor residual equivalente al valor actual neto de inversión a 20 años. La tasa de retorno exigida es del 18% anual. ¿Qué significa entonces que la empresa invierta 20 años esperando un retorno del 18% por año? Significa que la empresa considera que si esto le rinde durante 20 años el 18% por periodo, entonces la empresa se da por satisfecha de su proyecto de inversión. Pero lo interesante de esto es que si yo descuento cada una de las propiedades, cada uno de los flujos, perdón, al 18% anual, yo me voy a encontrar con una situación bien particular. ¿Cuánto vale el activo entonces ahora? Independiente que yo haya pagado 185.000 unidades de fomento. ¿Cuánto es lo que vale en términos de la rentabilidad que me está otorgando? Y eso es lo que hacemos a través de la determinación del valor actual que tiene esta inversión para cada uno de los periodos hasta el año 20, pero en el momento cero. ¿Ya? Y eso es lo que hacemos. Lo que hacemos es tomar cada uno de los flujos y lo descontamos a la tasa de el retorno esperado. Ahora, la tasa de descuento tiene una característica. La tasa de descuento, en este caso estamos trabajando originalmente con el 18%, tiene una característica. ¿Cuál es su característica? ¿Cuál creen ustedes que puede ser? No es una tasa de descuento común y corriente. ¿Aló? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Ninguna idea? Nadie. Primero, las tasas de descuento de los proyectos. Sí, dígame, ¿quién quería hablar? No, es que yo quería saber cuál había sido la pregunta. Si le ¿Cuál es podía la repetir. característica de las tasas de descuento de los proyectos? Esto ustedes lo tenéis que haber visto en Finanzas 2, me imagino.
Evaluación de proyecto. ¿No? En evaluación de proyecto, lo que ustedes aprenden es a determinar cuál es la rentabilidad alternativa del proyecto, más que la rentabilidad del mismo proyecto. Se lo voy a explicar con un caso sencillo. Suponga lo siguiente. Suponga que usted tiene una inversión de 1.000. Lo pongo en negativo porque es dinero que sale. Pero usted espera que esa inversión le genere un flujo 1 de 50, un flujo 2 de, hagámoslo interesante, vamos a ir incrementándolo, 55, y así sucesivamente hasta un flujo 20. Torpe. Ahí. Hasta un 20º flujo. Y vamos a considerar que usted va incrementando esto en 5 cada periodo. Ups. Ahí está. Se fue incrementando en 5, ¿se dan cuenta? 5, 5, 5 cada periodo. Y usted espera que la tasa de retorno del proyecto sea de un 20%. ¿Ya? Supongamos que usted espera que esta inversión le rente en total 20%. ¿Será buen negocio? ¿Qué creen ustedes? Fíjense que al término del 20º año, esto está recibiendo 1.950, es decir, casi el doble. Yo invierto 1.000 para recibir al término del flujo 20, o del periodo 20, recibir 1.950 unidades monetarias. Si lo sacara así como cualquier hijo de vecino, cualquier comerciante de barrio, si sacara la diferencia entre lo que invertí y lo que gané, ganaría 950 unidades monetarias, ¿cierto? ¿Es efectivo que gané 950 unidades monetarias? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no más? Por la plusvalía, la tasa de interés y todo eso, profe. Bueno, aquí no hemos dicho que se trate de una propiedad de inversión, sino que estamos hablando de que yo invierto en algo, invierto 1.000 para recibir al término de 20 periodos, recibir 1.950. Si fuera, claro, si fuera un bien raíz, tendría una plusvalía. Dígame. No, es que es porque igual el valor de la plata se va deteriorando con el tiempo, entonces hay que ver como el valor presente de la inversión a 20 años o algo así. Muy bien. Primero, usted tiene que considerar que existen 2 costos alternativos a su inversión. El primer costo alternativo es las otras alternativas de inversión que usted está desechando. Entonces tiene que tratar de buscar cuál es la alternativa que tengo de inversión de 1.000 que me genere flujo durante 20 años y que yo pueda invertir en vez de esta. ¿Ya? Eso se conoce como el costo alternativo. Y el costo alternativo de cualquier flujo, independiente que sean bienes raíces, o sean acciones, o sean bienes muebles, etc., es la tasa de mercado financiero. La tasa de mercado financiero es la alternativa de inversión más cercana que tiene. Y en vez de comprar esta cuestión a 1.000, mejor lo meto en un depósito a plazo a 1.000, y eso me va a generar flujos durante los 20 periodos, y puede que me dé más o menos de 1.950. Entonces, lo primero que yo tengo que conocer es cuál es la tasa alternativa.
en realidad se le llama derechamente costo alternativo. Y supongamos que usted tiene un costo alternativo del 15%. 15% es 5% menos que su proyecto, pero la diferencia puede estar en la prima por riesgo. Este proyecto es más riesgoso que este otro. ¿Y cómo sé que este es más riesgoso que este otro? Porque hay un diferencial de tasa. Si existe un diferencial de tasa, existe un diferencial de riesgo. Nada puede ser más rentable sin asociar mayor riesgo. Recuerden que hay una relación que es totalmente conocida, aceptada y probada y validada eternamente. A mayor rentabilidad, mayor riesgo. ¿Ya? Entonces, lo que me gustaría saber es si yo espero una tasa de retorno del 20% y tengo la alternativa de bajo riesgo del 15%, donde existe, por lo tanto, un riesgo, se llama prima por riesgo, de 20 menos 15, tengo una prima por riesgo del 5%. La pregunta es, ¿y estos flujos qué rentabilidad tienen? No necesariamente el 20%. Si lo miro así, a buena y primera, pareciera que tengo 950 sobre 1000. Y 950 sobre 1000 es mucho más que el 20%. Es exactamente el 95%. Uy, o sea, este negocio es mucho mejor que el 20%. Eso quiere decir que su tasa de riesgo ni siquiera es del 5%. Es del 75%, que es la diferencia entre este y este. La prima por riesgo que tiene este proyecto es de 75%. Pero yo no estoy recibiendo los 1950 de manera inmediata. Yo tengo que invertir 1000 y después voy recibiendo a pedacitos los 1950. Por lo tanto, tampoco puedo medir así la rentabilidad de este proyecto. Estos flujos por sí solos, y considerando los periodos en los cuales se generan, y considerando la inversión, tienen una tasa interna, que se conoce como la tasa interna de retorno. Y la tasa interna de retorno es aquella que iguala estos flujos con la inversión. ¿Cómo se calcula? A través de un método iterativo. Si lo quieren hacer a mano podrían estar todo el día calculándolo, pero gracias a Dios hoy día las calculadoras financieras y la planilla Excel traen la tasa interna de retorno incorporada. Sencillamente tomo los flujos hasta ahí y esa sería la forma de calcular la tasa interna de retorno. En este caso, este proyecto tiene una tasa interna de retorno del 6.0983. Ni siquiera tiene la tasa que yo esperaba, del 20%. Tampoco tiene la tasa del costo alternativo del 15%. Y si lo veo así, esta prima por riesgo en realidad es una lecera porque está prácticamente igualando a la tasa interna de retorno. En otras palabras, esta tasa es más factible que la prima por riesgo. Y si quiero saber si efectivamente estos flujos son el equivalente a la inversión, pero a valor actual, sencillamente los descuento. El mismo flujo descontado a 1 más la tasa de descuento, que ahora pasa a ser la tasa interna de retorno, elevado a el periodo en que se va a generar este flujo. Vamos a decir que el flujo 1 se genera en el periodo 1. ¿Ya? Y aquí vamos a colocar 1, 2, y ese sería el periodo 1, el periodo 2, hasta el periodo 20. Hasta el periodo 20. Entonces, yo voy a descontar ahora ese flujo.
Y los 50, descontado la tasa interna de retorno, son 47.12. Y si hago lo mismo para todos los flujos, tendría estos flujos descontados a esa tasa. ¿Cuánto debieran sumar estos flujos si están descontados la misma tasa interna de retorno de este flujo? Los que ya cacharon, ¿cuánto debiera sumar esto? 1000. 1000, porque es exactamente la tasa que iguala estos flujos con la inversión. ¿Vamos? Por lo tanto, ¿qué sería la tasa interna de retorno? ¿A qué equivale? No es ni la tasa de retorno exigida, ni tampoco es la tasa de costo alternativo, ni tampoco es la prima por riesgo. ¿A qué equivale la tasa interna de retorno? El rendimiento real de la inversión, ¿o no? Pero no necesariamente el real. Porque a lo mejor los flujos estos podrían ser distintos. Pero esta tasa es el resultado de la inversión, los flujos y el número de periodos. Por lo tanto, ¿a qué equivale la tasa interna de retorno? No equivale a la inversión. Equivale a la tasa que iguala a la inversión. Pero tiene un nombre. Dígame. Yo tengo entendido que la TIR es la tasa en la que la inversión se hace cero. Entonces, todas las tasas, por ejemplo, en un cambio de tasa, cuando una tasa supera la TIR, el proyecto empieza a ser negativo. Cuando la tasa de retorno supera la TIR, el proyecto pasa a ser negativo. La tasa de retorno supera la TIR. ¿Ya? ¿Ok? Supongamos, hagamos un ejercicio. Supongamos que la tasa de retorno es de un 10%. Esto se supone que es el retorno esperado. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer el mismo descuento, pero ahora, en vez de hacerlo al 6, o a la TIR, que es la que tengo ahí, ahora lo voy a descontar al 10. Sería el flujo dividido por 1 más la tasa de retorno, que en este caso es la que yo espero, elevado al número de periodos. Y donde tenía que recibir 47, ahora voy a recibir 45, y así sucesivamente. Y si sumo esto, ¿cuánto es la inversión? Buena, Claudio. La rentabilidad es en dos momentos. La rentabilidad esperada, que se conoce como la tasa de retorno deseada o pedida, y la rentabilidad efectiva, que es la proporción de los ingresos que se considera utilidad. ¿Ya? La proporción de los ingresos. Ahora, la rentabilidad tú la puedes medir en función del mismo ingreso, que se conoce como rentabilidad bruta, en función del ingreso menos los costos de operación, que se conoce como utilidad neta, o en función de la utilidad obtenida sobre la inversión total. Y en ese caso se llama inversión sobre los activos o sobre el patrimonio, dependiendo si vas a trabajar con la inversión propia o la inversión propia más el apalancamiento. ¿Se entiende? El concepto de rentabilidad es la palabra precisa sería relativo. Rentabilidad en relación a qué? En relación a los ingresos, en relación a la inversión,
¿En relación a los flujos? ¿En relación a qué? La rentabilidad se entiende como la ganancia de estar en algo, pero se puede medir de miles de formas distintas. Por ejemplo, ¿el hogar de Cristo genera rentabilidad? Yo creo que sí. ¿Por qué? Si no es rentable, primero que todo, no. Cuando partió el proyecto habían un par de hogares solamente, al día de hoy hay por todas partes. Por decirte lo más sencillo, si no es rentable, el hogar de Cristo hubiese desaparecido hace rato. ¿Por qué? ¿Por qué el hecho de que el hogar de Cristo siga existiendo significa que es rentable? O sea, porque por lo menos para ser sustentable, al menos tiene que, para la redundancia, costear su costo. O sea, tiene que superar eso. Muy bien. Eso, que no cacho quién lo dijo porque no me salió aquí el nombre. ¿Quién lo dijo? Yo, Claudio. Claudio. Eso que dijo Claudio es básico y fundamental. Es decir, ninguna empresa va a subsistir si no es capaz al menos de generar los suficientes ingresos como para cubrir todos sus costos. El problema está en que como el dinero tiene un costo alternativo, que es otro costo más, entonces tiene que ser capaz de generar ingresos suficientes para cubrir sus costos más el costo alternativo. Y ese costo alternativo pasa a ser la rentabilidad del negocio. ¿Por qué decimos que las fundaciones como el Hogar de Cristo, o el Hogar La Rosa, o María Ayuda, etcétera, son sin fines de lucro, siendo que sí generan rentabilidad porque por algo existen? Lo que yo entiendo por sin fines de lucro es que la misma rentabilidad que se va obteniendo se va reinvirtiendo en la misma empresa. Al revés, Claudio. Por ahí. El fin de lucro es cuando la rentabilidad que genera el negocio no va a la misma empresa, va a las personas que crearon o invirtieron en la empresa. Ellos deciden si mantienen esa utilidad en la empresa o se la llevan para la casa. Por ejemplo, una empresa comercial que está hecha para ganar plata, cuando gana plata, ¿de quién es la utilidad? Cuando se genera utilidad, ¿de quién es esa utilidad? De los dueños. De los dueños. No son de la empresa, son de los dueños. Para que la empresa pueda seguir usando esa ganancia, tiene que convencer a los dueños de que es mejor negocio mantener la utilidad en la misma empresa que llevársela a otro lado. Si usted fuera accionista o propietario de una sociedad, sacaría toda su ganancia y su capital si esa sociedad no generara suficiente utilidad. Si genera suficiente utilidad, usted va a mantener su inversión, incluso hasta puede mantener o dejar la utilidad que ya ganó y que es suya, dejarla en la misma empresa para que rente aún más. ¿Se entiende? Pero esa utilidad es suya. Usted decide si se la lleva o la deja ahí. Eso es fines de lucro. Cuando no existe fin de lucro, primero, no existen propietarios, existen fundadores. Esos señores no son dueños del patrimonio. Y cuando genera utilidad esa institución, que pasan a ser corporaciones, tienen el nombre de instituciones sin fines de lucro. ¿Generan rentabilidad? Sí generan rentabilidad, pero no generan lucro. ¿Por qué no generan lucro? Porque las utilidades solo se pueden reinvertir en la misma actividad.
no pueden destinarse a pagar rentabilidades de terceros. ¿Se entiende? Ahora, toda empresa necesariamente, por el hecho de que sigue existiendo, significa que está generando rentabilidad. ¿Cómo medimos la rentabilidad de esa empresa? Bueno, dividiendo la utilidad por las ventas totales, lo que se llama rentabilidad bruta, dividiendo la utilidad por la renta propia del negocio, lo que se conoce como renta líquida, o dividiendo la rentabilidad por el total de activos con los que dispone la empresa, la que se conoce como rentabilidad sobre los activos, o dividiendo la utilidad por el total del patrimonio, lo que se conoce como rentabilidad sobre el patrimonio, y así sucesivamente. Todas son distintas, la rentabilidad bruta, la rentabilidad neta, la rentabilidad sobre los activos, la rentabilidad sobre el patrimonio, todas van a ser distintas, independiente de que la empresa tenga la misma utilidad. ¿Por qué? Porque el concepto de rentabilidad es relativo a la inversión. ¿Se entiende? Ahora, si tenemos una tasa de retorno del 6.03% y la rentabilidad real, supongamos que fuera de un 10%, esto fue lo que efectivamente rentó la empresa. ¿Estamos invirtiendo 1.000 o estamos invirtiendo menos de 1.000? ¿Por qué si la tasa aumenta, el valor de la inversión se hace más pequeño? O se lo puedo decir de otra forma. Supongan que esta es la rentabilidad del negocio, que efectivamente estos flujos son efectivos, son los que generó, ya estamos en el momento 20, no en el momento 1. Estamos en el momento 20 y la empresa ya generó todos estos flujos. Y usted quiere saber cuánto fue lo que rentabilizó en el momento 0, 6%. ¿Qué pasa si la rentabilidad fuera del 10%? Fíjense que la inversión acá, que era 1.000, aquí baja a 702. ¿A qué se debe? Porque según yo, profe, mientras mayor es la tasa de descuento, el valor presente va a ser menor, pues. Entonces yo como inversionista estoy ganando en ese caso. Estoy con 700 pesos ganando lo mismo a esa tasa que con lo que yo ganaba con 1.000 al 6%. ¿Cuánto estáis ganando? Es que yo como inversionista lo veo así, pues, que para poder haber ganado los 1.950 a una tasa del 6%, antes debía haber invertido 1.000, pues. Pero si me rentó 10% el proyecto, para haber ganado esos 1.950, en verdad invertí 702. Perfecto, perfecto. ¿Todos lo entendieron? Bueno, espero que todos lo hayan entendido porque No, profe. Yo ¿quién tampoco, no lo profesor. entendió? No, profe, yo no lo entendí, perdón. Yo tampoco, profesor, si lo puede explicar. De nuevo, por favor. No, cacho que me habla. Ya. A ver, ¿cómo lo explico de una manera más pera de manzana? ¿Ustedes vieron bonos? ¿Se acuerdan? Metodologías contables específicas. Los bonos bullet, entonces. Los bonos bullet, los bonos públicos, bonos del Banco Central, los bonos con descuento, los bonos con prima, los bonos con rescate, los bonos Sí, lo con vimos. sorteo. Ya. ¿Cuál era la característica de la valoración del bono? ¿Por qué se valoraba en función de la tasa de mercado y la tasa del bono? Veámoslo con un ejemplo, rapidito. Es importante aclarar esto, de lo contrario, cuando vean valoración de inversiones, como en este caso, inversión inmobiliaria, tienen que tener súper clara la diferencia entre la tasa interna de retorno y la tasa de rentabilidad del negocio. Supongan un bono que tiene un costo de 1.000. Este bono paga una tasa de rentabilidad del 10% y que el rescate
va a ser en una sola oportunidad y va a ser en el momento 5. Por ejemplo, a 5 años. ¿Ya? Entonces, lo que usted tiene es una inversión que hace ahora en el momento 1 y que va a tener que mantenerla durante 5 años. ¿Ya? Usted hoy día invierte 1.000 para recibir en el año 5, usted va a recibir el capital por 1 más la tasa del 10%. Y eso está elevado a 1 porque es 10% para el periodo total. Es decir, usted va a recibir 1.100. Invierte hoy día 1.000 para recibir en 5 años más 1.100. Pregunta, ¿es una buena inversión? O sea, si no voy a hacer nada con la plata, sí. Pongamos que existe la posibilidad de que usted invierta al 11%. Costo alternativo de la inversión, es decir, un depósito a plazo, por ejemplo, en vez de comprar este bono a 5 años, usted puede invertir, incluso lo vamos a hacer más lógico, vamos a decir que usted puede invertir al 1.25%, pero esto es por periodo. Supongamos que estos son años, sería anual. ¿Ya? Es decir, puede invertir los mismos 1.000 al 1.25 anual y todos los años va a recibir, supongamos, esta inversión va a recibir de los 1.000 por eso. Y durante serían 10.25. No, bien digo, va a recibir ahí. En el año 1, 12.25, en el año 2, 12.25, en el año 3, 12.25, y en el año 4 usted recibe los 1.000 que invirtió más los 12.25. ¿Ya? Es decir, va a recibir 1.012.25. ¿Qué será mejor entonces? ¿Esta inversión o esta inversión? El bono. El bono es mejor que esta inversión. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podríamos decir que esta inversión es mejor que el bono? La única forma de saberlo es comparar los valores actuales. Porque aquí el valor actual de este bono son 1.000, lo conozco, es lo que tengo que invertir. Aquí también lo conozco. Son los mismos 1.000, pero con esa tasa. La pregunta es, ¿cuánto será el flujo del bono, pero a la tasa de mercado? El flujo alternativo al momento 0 van a ser los 1.100 que le entrega el bono, pero descontados a el 12.5 elevado a, ¿cuántos periodos tiene que mantener esto ahí? Para equiparar al bono, 5 periodos. ¿Qué será mejor? ¿El bono o el fondo mutuo al 1.25 anual? En el bono yo invierto 1.000 para recibir 1.100. En el alternativo yo podría recibir los mismos 1.100, pero descontado a la tasa alternativa, y no recibo 1.000, ¿no? Recibo 1.033. ¿Cuál de los dos es mejor? Bueno, No. El costo alternativo. Si yo invierto los mismos 1.000
pero al 1.25 tasa anual voy a recibir 1033. ¿Y cómo estoy seguro de eso? Porque si descuento el valor futuro del bono, pero a la tasa de mercado, su valor actual es mayor que la inversión. En otras palabras, si yo compro esta inversión, en vez de comprar ese bono, estaría ganando 33.75. Y recuerden la contabilización. ¿Qué es lo que hacen cuando se encuentran con esta situación con un bono? Esto lo vamos a ver, ¿eh? Esto es valoración de inversiones. ¿Qué pasa si yo tengo un bono que me cuesta 1000, que me genera un valor futuro de 1100, pero descontaba la tasa de mercado, me da un valor mayor? ¿Estoy comprando caro o estoy comprando barato? Véanlo así, miren. Está comprando caro, pues, profe. Porque se supone que lo está acá. Desde aquí al revés, ¿eh? Estoy comprando barato porque si vale 1033, yo estoy pagando un valor inferior a lo que el mercado lo tiene. ¿Cómo reconozco yo esto? Lo voy a reconocer como un valor negociable, que son los bonos, son valores negociables. ¿A cuánto? ¿A cuánto lo debo reconocer? Versus lo que voy a pagar. Voy a pagar, supongamos con el banco, ¿cuánto voy a pagar por el bono? Mire, ¿cuánto vale el bono? Si la tasa del bono es el 10%. ¿Cuánto vale el bono? No lo tengo. Lo que yo sé es que si este bono yo lo tuviera que comprar hoy día a un precio normal, lo compraría en 1033 y no en 1000. ¿Se da cuenta? La tasa de mercado me genera 1033 para el mismo flujo. ¿Lo ven? Para el inversionista, hay una diferencia de valor aquí, que puede ser un menor valor o puede ser un mayor valor. Aquí ustedes lo van a calcular solito. Si yo fuera el emisor del bono, si soy el que está adquiriendo la deuda con un tercero que está dispuesto a prestarme la luca para que yo le pague al término de 5 años, le pague los 1100, ¿cierto? ¿Cuánto voy a recibir yo? Bueno, como emisor, voy a recibir la luca que me pague el inversionista. ¿A cuánto me comprometo yo a pagar? Obligaciones con el público. ¿Cuánto es lo que yo me comprometo a pagar? ¿1100? ¿O no? Yo debo reconocer, esta tasa es fija. Yo no puedo cambiar esa tasa. Una vez que suscribí el bono como emisor del bono, no puedo después decirle al inversionista, oiga, ¿sabe que me fue mal? Sí, que en vez de pagarle el 10, le voy a pagar el 8. No, estáis locos, yo invertí el 10. Estáis sonados, tenéis que cumplirme con el 10. Si yo tuviera que reconocer hoy día, entonces, una diferencia de valor, tendría que reconocer 100 de diferencia, ¿no? Y eso vendrían siendo gastos financieros. Pero eso que yo estoy reconociendo aquí es una utilidad o pérdida
en este caso pérdida, no realizada. ¿Por qué no realizada? Porque esto no va a suceder hasta el año 5. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa si el inversionista me dice, ¿sabes qué? Tu bono está re bueno. Es decir, si yo comprara este bono, tendría que pagar 1.033 por él. ¿Por qué? Porque la tasa de descuento en el mercado es de 1.25. Pero tú me lo estás vendiendo un 10. ¿Cuánto es el valor que me va a pagar? Si yo tuviera que invertir en una alternativa, ¿cuánto por estos mismos 1.100 en 5 años tendría que recibir para igualar esa posibilidad? Tendría que pagarle 1.033.75. En otras palabras, el emisor del bono, NICA, me va a aceptar 1.000. ¿Por qué no? Porque no existe una alternativa mejor. ¿Qué va a hacer el emisor del bono? Lo va a sortear, lo va a rematar y va a ofrecérselo a todo el mercado. El que esté dispuesto a pagarme el máximo, ese señor se lleva el bono. ¿Cuánto es el máximo que podría pagar cualquier inversionista para no perder ni ganar con este bono? 1.033. Exactamente. Si yo pago 1.033, ¿qué es lo que tengo entonces hoy día? Tengo un bono por 1.000. Y en este caso, ¿qué es lo que tendría? Un menor valor por 33.75477. ¿Y por qué un menor valor? Porque estoy pagando más de lo que vale ese bono. ¿Existirá algún tonto que haga eso? ¿Que esté dispuesto a pagar más por algo que vale menos? Porque la alternativa de mercado es más mala. La alternativa de mercado es entregarle a un tercero para recibir a cambio, en este caso, los mismos 1.000, pero 33.75477. ¿Y esto cómo se conoce? Para el caso del inversionista, el emisor, se conoce como sobre la par. ¿Qué significa sobre la par? Significa que mi bono está rentando más que las alternativas de mercado. ¿Se entiende? Y sobre la par también es una utilidad no realizada. Este señor reconoce un menor valor porque es una pérdida no realizada, y este otro reconoce una utilidad porque es una utilidad no realizada. ¿Cuándo se va a realizar? Cuando lleguemos al momento 5 y yo le pague efectivamente al hombre los 1.100 pesos. ¿Por qué no reconozco las obligaciones con el público por 1.100 pesos? Porque eso va a suceder si y solo si este señor mantiene durante los 5 años la inversión en el bono. ¿Se entiende? El valor negociable y la obligación con el público en el momento 0 valen lo mismo. La diferencia está en cuánto es lo que me podría rentar este bono en el periodo de los 5 años, pero a la tasa de mercado. ¿Qué pasaría si la tasa de mercado fuera más baja? Supongamos que no fuera el 1.25, sino que fuera el 1%. Fíjense. Y si fuera más baja, el 0,5%. ¿Ven? Si fuera más alta, supongamos que fuera de el 10,52, 2.5. Fíjese que ahí ya
al inversionista le conviene y no le conviene al emisor del bono. Fíjense que el inversionista va a pagar 972, que es lo que recibe el emisor del bono. Pero hay una diferencia aquí. De 27.60. Y ya dejó de ser un menor valor. Ahora esto se llama mayor valor. ¿Por qué? Porque está pagando 972 por algo que vale 1000. Y este otro señor se obliga a pagar 1000 por algo que vale 972. Por lo tanto, en vez de tener sobre la par, tiene bajo la par. Y serían los mismos 1000 menos los 972. ¿De qué depende que un flujo sea mejor que otro? De su costo alternativo. Si los costos alternativos superan la tasa de retorno, siempre va a ser más barato el flujo. Si los costos alternativos están bajo el costo de retorno, o la tasa de retorno, en ese caso es preferible el flujo original. Si lo seguimos viendo en esta situación, estamos aquí. Si yo tengo una rentabilidad esperada de 10%, Profesor, y cuando usted habla del costo alternativo, ahí nos pasamos en depósito a plazo, cosas así, ¿cierto? Que tengan que ver con el mercado. la alternativa no existe. La alternativa más común está en el mercado financiero, bancos, instituciones financieras, a través de depósitos a plazo, fondos mutuos, cupones de letra hipotecaria, pagarés del Banco Central, bonos soberanos del país, por ejemplo, que también lo emite el Banco Central, todas esas alternativas. Fondos mutuos variables, compuestos por instrumentos de renta variable, fondos mutuos de renta fija, compuestos por instrumentos de renta fija, toda la variedad de alternativas que hay. Si lo único que cambia es la tasa de riesgo, la prima por riesgo. Si usted tiene un depósito a plazo, tenga la seguridad de que se lo van a pagar. ¿Por qué? Porque si no responde el banco, responde el Estado. Tienen un seguro del Estado. ¿Qué pasa con una inversión en acciones? Nadie le asegura que esa acción que usted compró en 100 la pueda vender en 100 o más de 100. Perfectamente podría caer el valor de la acción y usted lo que compró en 100 al poco tiempo vale 50, 40. Pregúntele a todos los que invirtieron en la Polar. Compraron en 3.000 y después de que se supo del escándalo de las repactaciones unilaterales, la acción costaba 10 pesos. O sea, perdieron 2.900 pesos. ¿Quién le asegura de que puede retornar lo mismo que pagó en una acción? Nadie. Es el riesgo que usted asume. Esa diferencia entre las inversiones en las instituciones financieras, tipo depósito a plazo, versus las inversiones en acciones de sociedades anónimas, esa diferencia se llama prima por riesgo. Es la rentabilidad a la que usted está apostando. Si una empresa le ofrece pagarle 1.100 pesos en 5 años, si usted hoy día le entrega 1.000, lo que tiene que comparar es qué pasa si esos 1.000 se lo entrega un tercero. O, mejor, qué pasa si yo descuento lo que me promete la empresa con el bono, pero lo descuento a la tasa de mercado. Si el valor actual me da menos de 1.000, entonces estoy haciendo un excelente negocio. Estoy comprando algo que me lo venden en 972, pero que vale 1.000. Como el caso que estamos viendo recién. ¿Qué pasa si el retorno de los 1.100 a la tasa de mercado te da más de 1.000? Significa que ese bono está sobrevaluado. Tiene un retorno superior al mercado. ¿En cuánto te lo va a vender el emisor del bono? En el valor actual. No te lo va a vender en menos de eso. Lo va a llevar a remate. ¿Por qué tú estás obligado a invertir en algo que nominalmente vale menos que lo que efectivamente pagas? Porque no tenías otra alternativa. La alternativa que hay es más cara. Que son los depósitos de plazo, con tasas más bajas. ¿Se entiende?
Si tú tienes una tasa de retorno del 6.03 y el proyecto te entrega una tasa del 10%, ¿cómo se llama esa diferencia? El valor actual a la tasa de retorno versus el valor actual a la tasa esperada, tasa de mercado, la que tú quieras. ¿Cómo se llama esa diferencia? ¿Eso? O más fácil, ¿cómo se llama esa diferencia? Eso menos eso. Ese se conoce como valor actual neto. Y ese valor actual neto, mientras sea positivo, que en este caso no lo es, ¿por qué? Porque yo invierto 1000, lo vamos a colocar como corresponde, flujo negativo 1000, para recibir 702, significa que ahí estoy perdiendo plata. Si la tasa de retorno es menor, supongamos 6%, ya estoy ganando. ¿Por qué? Porque la tasa de retorno, la que esperan los inversionistas, es menor que la tasa que me está generando el flujo. Y en ese caso tengo un valor actual neto positivo, es decir, es un buen negocio. ¿Cuándo podríamos decir que esto no es ni bueno ni malo? Cuando la tasa de retorno es exactamente igual a la TIR. No gané ni perdí. Si la tasa de retorno es menor a la TIR, gané. Si la tasa de retorno es mayor a la TIR, perdí. ¿Qué vendría siendo la TIR? Bueno, en costos teníamos un nombre que llamamos punto de equilibrio. En otras palabras, aquí, la tasa de retorno viene a ser la tasa que iguala los flujos. Usted no gana ni pierde. Recibe exactamente lo que invirtió. Si usted invirtió 1000, la tasa de retorno interna es exactamente igual a la que invirtió. Su valor actual neto es igual a 0. ¿Se entiende? ¿Cómo mide entonces un proyecto? En comparación con la TIR. En este caso, si usted espera recibir el 18% durante 20 años y le descuenta todo esto a ese mismo 18%, usted está hablando entonces de una inversión actual neta de la sumatoria de todo esto, que serían 232.942.08 unidades de fomento. ¿Cuánto invirtió? 185.000. El valor actual neto, ¿cuánto va a ser? La diferencia entre estas dos. 232.000 menos 185.000 son 47.942. Desde el punto de vista de la inversión en bienes raíces, ¿saben cómo se conoce esto? Se conoce como el valor residual. ¿Qué significa? Que si este valor residual yo lo agrego acá, lo agrego aquí en un flujo 21, adivinen qué va a pasar con los flujos. ¿Qué va a pasar con esa diferencia? 0. 0. Muy bien. ¿Qué vendría siendo el valor residual entonces? Es la ganancia de haber invertido en esta inversión inmobiliaria. ¿Qué es lo que me queda a mí al término de la inversión, después de estar 20 años ahí esperando que recupere? Yo ya voy a haber pagado los 185.000, ¿cierto? Ya pagué la deuda. ¿Qué es lo que me queda? Me queda la propiedad.
Por lo tanto, si yo la vendo en ese valor en el año 20, ya estoy ganando. ¿Qué pasa si la vendo en cualquier valor superior a eso? Estoy ganando mucho más. ¿Qué pasa si la vendo en un valor menor a eso? Voy a entrar a perder. Lo que antes era un valor actual positivo de 47 va a empezar a bajar, 46, 45, hasta podría volverse negativo. ¿De qué depende que se vuelva negativo? Depende de la capacidad que tenga yo de vender ese activo al término de 20 años. Si un activo que compré hoy día cuesta 185 y lo voy a vender en 20 años más, ¿cuánto creen ustedes que voy a recibir por él? Mucho más de 185. ¿Por qué? Característica de las inversiones en propiedades inmobiliarias. Plusvalía. Esto, al término del año 20, va a ser mucho más. Incluso debieran ser 253.800. ¿Para qué calculamos el valor residual? Es la forma en que tenemos de determinar la depreciación de una inversión cuando ésta está sujeta a depreciación. El valor residual es el valor que yo le resto al valor actual para dividirlo por su vida útil. La diferencia entre el valor actual de la propiedad y el valor residual, que es lo que yo podría generar al término del periodo de inversión, se conoce como el valor depreciable. Y ese valor depreciable es el que yo espero amortizar en lo que dure la inversión. ¿Qué connotación tiene esto desde el punto de vista contable? ¿Qué es el cálculo que yo tengo que hacer para determinar el valor residual de una inversión en propiedad inmobiliaria? Separando, obviamente, la tierra de la infraestructura. La tierra no se deprecia. ¿Por qué no se deprecia? ¿Cómo saco la tasa de descuento? Paz. Por la vida útil, profe. Por eso no se deprecia. ¿Ya? ¿Por qué entonces por la vida útil? ¿Cuál es la diferencia entre la vida útil del edificio y la vida útil del terreno? Que el terreno, usted no puede decir que en 20 años se va a acabar el terreno. No se sabe. El terreno tiene vida útil ilimitada. Por eso. Ilimitada. Nunca vas a poder calcularle la vida útil a un terreno porque va a seguir existiendo incluso después de nosotros. Paz me pregunta, ¿cómo saco la tasa de descuento aquí? Fácil, toma estos mismos flujos, suponte que este lo vamos a mover hacia abajo para que nos quede ahí, y le digo, aquí, calcúleme la tasa interna de retorno. Y los flujos son estos. Hasta ahí. ¿Cuánto es tu tasa interna de retorno? La tasa interna de retorno es 3%. ¿Cuánto es la rentabilidad de esta inversión? 18%. ¿Es buen negocio? Excelente negocio. Profe, ¿por qué no le va a 0,05 ahí? ¿Dónde? Ahí, en esa tasa de descuento. Porque está a 20 años. Está a 20. 0.05 es lo mismo que 1 dividido por 20. Lo que estoy haciendo es convertir la tasa del 18, que es lo que dura el proyecto, a el año. Este es un año, otro año, otro año, otro año. Son 20 años. 18% es la tasa de retorno de la inversión a 20 años. Profe, aunque diga anual, porque dice que la tasa de retorno es 18% anual. Sí. Ah, no, está mal ahí. No. La tasa de retorno exigida. La tasa de retorno exigida, si fuera anual, sería espectacular. Esa es la tasa que va a arrojar el proyecto en total, ¿cierto? Claro, a los Ya. 20 años. Si fuera anual, esta cuestión sería, imagínense, ahí. Ahí. 18%. Miren. Fíjense lo que pasó. Esta la vamos a sacar de ahí porque no corresponde. Esta la devolvemos de arriba porque es la inversión. Y ahí estaríamos. Invertiría 185.000 para recibir 67.000.
O sea, el valor residual de esto es menos 117.000 unidades de fomento. 18% es una tasa largamente mayor que la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno ya la calculamos, es 3%. La podemos calcular de nuevo. Voy a poner esto acá. Y aquí calculamos la tasa. Ahí. 3% versus 18%. ¿Le estaré exigiendo un poquito más al proyecto de lo real o no? 18%, 15% más alto que la tasa interna de retorno. Es decir, este negocio no existe, no es verdad, es imposible. Lo que me puede generar esto son 3%, no 18%. Ahora, si fuera el 18 anual, claro, tendríamos que convertirlo, perdón, el 18% para el proyecto, tendríamos que convertirlo a tasa anual, y ahí sí, y este es el negocio. 3% versus, si lo llamo esto, 0,83. Yo le estoy exigiendo el 0,83% al proyecto y el proyecto me está entregando 3%. Excelente negocio. ¿Se entiende? Ok. No sé, Dígame. no sé si me escucho bien, pero entonces si la tasa interna de retorno me hubiese dado 0,83%, ahí sería quedaría como indiferente, ¿cierto? Por lo que usted explicó delante. Claro, esa es la tasa esta es la tasa que te está igualando la inversión con los flujos. Si yo descuento todos estos flujos al 3%, voy a llegar a 185.000. Pero como la tasa que le estoy exigiendo al proyecto es menor que el 3%, entonces esto va a dar más de 285.000, da 232.000. La tasa del proyecto, la que generó el proyecto, es mejor que la tasa exigida al proyecto. Ahora, bajo el supuesto que estos flujos se cumplan. Tú estás esperando que este sea el flujo neto. Claro, en la práctica después puede que esto sea mayor o sea menor, pero tú ya hiciste esta evaluación. Los flujos exigidos al proyecto son mayores que la tasa de retorno esperada del proyecto. Gracias, profe. Hoy día los analistas financieros, cuando hacen evaluación de proyectos, consideran la TIR como lo mínimo, el mínimo análisis que hay que hacer. Esto es un análisis técnico. Hay otro análisis que se llama análisis fundamental, que considera, aparte de los flujos, los escenarios. Cómo pueden ir cambiando estos flujos en la medida que cambia el escenario. Por ejemplo, cómo cambia una inversión. En la mañana estaba escuchando a este copuchento de la Bio, al Mochati, hablando respecto de un eventual gobierno de Boric. Entonces hablaba de las platas que están arrancando con el extranjero, que casi todos los grandes inversionistas chilenos están sacando sus fondos, llevándolos a paraísos fiscales, lo mismo que hizo Piñera, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo decía, ¿qué evaluación fundamental habrá hecho este compadre como para sacar todas esas conclusiones? No, él se está basando nomás en lo que se dice, porque tampoco en ninguna parte hay una documentación de todas las platas que están saliendo para afuera, producto de una potencial presidencia de Boric. Pura especulación, al final es pura especulación. Lo mismo pasa con la inflación. No, la inflación se debe a los retiros, por lo tanto el cuarto retiro es nefasto, porque va a aumentar la inflación aún más. Chuta, yo digo, estos tipos mirarán los precios internacionales. Se habrán dado cuenta que la leche, la carne, el trigo, la cebada, el maíz, todo a nivel internacional ha subido, y ha subido muchísimo,
que solamente la inflación en Chile se deba a los retiros del 10%, eso es demonizar el 10%, no es otra cosa. Y por último, si aún fuera así, si que la inflación en Chile fuera única y exclusivamente producto de que entró más dinero a la economía, todos tienen más porque retiraron sus 10, 20, hasta el 30% la sumatoria de los tres, la pregunta es, ¿por qué el central vino ahora a subir las tasas de interés? Si se supone que el Banco Central tiene como misión controlar la inflación y ve que está saliendo más dinero al mercado, van a haber presiones inflacionarias. El Banco Central siempre tiene que ser contracíclico, es decir, tiene que subir las tasas cuando la economía le está yendo bien y tiene que bajar las tasas cuando la economía le está yendo mal. Y si vio que la economía le iba a ir bien porque iba a entrar un flujo de plata, ¿por qué no subió las tasas en octubre del año pasado? ¿Por qué se esperó hasta agosto, septiembre de este año para subir las tasas? ¿No habrá una mala intención detrás de eso? ¿No habrá un despropósito? No era sorpresa, para todos conocido en octubre del año pasado que todo el mundo que podía retirar su 10% iba a tratar de hacerlo. ¿O no? Sus papás, alguno de sus papás no retiró el 10% de octubre, el primer retiro. Todo, yo también lo retiré, es una cosa obvia. Plata que uno puede invertir en otras cosas, versus la posibilidad de recibirla cuando te jubiles. En cambio acá es platita en la mano. Y había deuda y había cosas en que invertir. Sí, José Ignacio dice, hasta Sichel la retiró. Exacto, todos la retiraron. El ministro de Economía también retiró su 10%. Entonces, ¿qué me vienen ahora? Que el Banco Central está preocupado por el cuarto retiro, dado la inflación. Bueno, pero cuando fue el primero, ¿por qué no subió la tasa de interés ahí? ¿Por qué esperó al después del tercer retiro? ¿Por qué esperó hasta después del tercer retiro para subir la tasa de interés? Si es que se explicara la inflación unida exclusivamente por los retiros. En ese caso, al Mario Marcel, presidente del Banco Central, habría que ponerle la patada en el trasero hace rato, pues no hizo su pega. Tenía que haberla hecho en octubre del año pasado. Entonces, no. Aquí la gente dice lo que quiere, no la piensa siquiera, y el resto se la cree, que es peor. Y el resto se la cree. Ya. ¿Tenemos clara esta situación? Lo hemos ido todo el rato en valorar inversiones y no en hacer el ejercicio. Una vez que ya tenemos claro cuánto vale esta inversión y conocemos el valor residual, entonces estamos en condiciones de convertir todo esto en un registro contable. Como propiedad de inversión es una sola cuenta y yo tengo que dividir todo, tengo que dividir todas las partes de esa cuenta, se supone que lo tengo que trabajar por clase. El total lo presento en subcuentas o en auxiliares, pero ya desglosado. ¿Cuántos son el terreno, las unidades habitacionales, los estacionamientos, la bodega, etcétera, 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 hasta llegar a la forma de pago? ¿Cómo calculo eso? Lo puedo calcular en función de los metros cuadrados. Y para eso, lo que hago es estructurar el terreno, las unidades habitacionales, etcétera, todo por unidades. En este caso tengo torre A, torre B y las áreas comunes. Los veo por sus metros cuadrados, veo las cantidades y en función de eso ya estoy en condiciones de ir calculando los valores residuales que le corresponde a cada una de ellas y sus depreciaciones. Y una vez que ya tengo discriminado lo que es cada unidad, ya puedo hacer la contabilización de cierre, la depreciación del ejercicio versus la depreciación acumulada por cada una de las unidades y determinar si existe o no existe deterioro. Y eso es toda la complicación. Recomendación, hagan el ejercicio. Yo les voy a dejar esto listo para que ustedes lo puedan... ya está, si no me equivoco.
Eso no. La tengo acá. Aquí está. No, no está. Entonces la voy a tener que subir. Desarrollo guía 3. Desarrolla guía 3. Y ahí está. Madura así como esta está lista madura. No la principal. O le llamo así. ¿Qué le gusta a esa señora? Así. No sé si el que está hablando está hablándome a mí o está hablando con otra persona. No entendí. Profe, ¿tiene más ejercicios de este tipo que estén resueltos como para estudiar? Sí, hay un set de ejercicios resueltos. Si no me equivoco, está en la sección A. Parece que no. Se lo iba a subir luego. No, primero hagan el esfuerzo. Sí, esa es la condición. Primero hagan el esfuerzo de desarrollar el ejercicio 1 de la guía. Está la propuesta ahí. La propuesta de desarrollo es la que les acabo de subir a Educandos. Profe, mejor subirlo si nosotros lo hacemos solo y después con un rato vemos si los resultados dan. En general siempre lo hacemos. Bueno. Los que hay que esperar hasta el próximo martes que lo suban y en todo este rato alguien lo puede hacer en la tarde, mañana y voy a ir comparando. Creo yo, no sé. No sé, yo soy de la idea de que hagan el esfuerzo de desarrollarlo. Sí, cuando hay una pauta hecha, uno puede seguir ese desarrollo y vaya tratando de entender. Es como ingeniería a la inversa. ¿Qué fue lo que hizo el profe aquí tal por cual? Clásico. A mí me pasaba en estadísticas. Teníamos un libro que se llamaba El Dotón de Estadística y el profe lo usaba en clase. Entonces, en ese tiempo, olvídense internet, biblioteca, no, nada. ¿Qué fue lo que hicimos con un compañero? Buscamos el solucionario del Dotón y lo encontramos en una biblioteca en Santiago. Fotocopiamos el desarrollo de todos los ejercicios y después íbamos viendo cómo se desarrollaba cada uno. Y así fuimos entendiendo lo que calculamos. ¿De dónde salieron los 5.550.000? ¿De dónde salieron los 5.550.000? Son la UEF, que la cerramos en 30.000 por los 185.000 unidades de fomento. Sí, la UEF de 30.000, porque vamos a hablar de 30.545,22. 30.000, cerrado. Y después lo que fuimos fue asignarle valores por los metros cuadrados, etcétera, al resto. Pero solamente, esto es una presentación, es solamente para que entiendan que propiedades, planta y equipo, que es una cuenta, está subdividida en clases. Y cada clase en los tipos de activos que corresponden. Y usted lo puede subdividir en cuentas, subcuentas, en auxiliares, hasta llegar al ítem. Y en las contabilidades de las sociedades anónimas trabajan hasta con ítem. Por ejemplo, cuando dice unidades habitacionales torre A, está la unidad 101, la 102, la 103 y así sucesivamente todas, hasta completar el total de las unidades habitacionales. ¿Por qué se llevan aparte? Porque el día de mañana a usted se le ocurre vender una unidad habitacional y tiene que ir controlando cuál es la que vendió. Es como un tarjetero de existencia. Usted puede tener la cuenta inventarios
Y dentro de la cuenta de inventario están las subcuentas, productos terminados, productos procesos, etcétera, etcétera. Y en la cuenta de productos terminados puede tener auxiliares, que son el producto A, el producto B, el producto C. Y en los auxiliares puede tener los ítems, es decir, los productos A que están en la bodega 1, los productos A que están en la bodega 2, o la sucursal, o donde sea. Control de ítems. Control de existencias. ¿Ya? Estimados, estamos en la hora, no les quiero quitar más tiempo. Les voy a subir los otros ejercicios para que los tengan en los desarrollos. Les pido, porfa, pónganse ya en campaña de conocer la NIC 41. La NIC 41, yo, para mi gusto, es la NIC más entretenida. Ya, yo tengo la versión 2015, si no me equivoco. Sí, parece que esta es la 2015. En todo caso, si ustedes la buscan en internet, van a encontrar, aparte de la NIC, van a encontrar las SIC y las IFRIC, que son de donde salen los ejercicios. Las IFRIC están casi todos los problemas teóricos, las situaciones que la IASB considera como posibles de. Es una NIC cortita, es una NIC de 15 páginas, a todo aventar, 12 páginas, pero que se abre en la medida que usted empieza a entrar a cada tema. Ejemplo, los activos biológicos de rinde, los activos biológicos de inmuebles por destinación, por naturaleza, los árboles, los animales, los productos que salen del árbol, la fruta, por ejemplo, o las cosechas. En los animales, cuando usted tiene una vaca y la vaca tiene terneritos, ¿cómo trata esas cosas? ¿Se depreciarán las vacas? ¿Qué creen ustedes? Depende. ¿De qué? ¿A qué me dedico? Si tengo la vaca como producto ganadero o lácteo. Bien, si la tengo para producir o la tengo para venderla. Esa es exactamente la distinción que ustedes tienen que hacer. ¿Por qué la empresa tiene la vaca? Pero es lo mismo que cuando tiene un huerto de manzano. Si el huerto de manzano lo construyó la empresa, sí o sí es un activo biológico. ¿Qué pasa si la empresa lo compró? ¿Necesariamente activo biológico? Muchas constructoras compran plantaciones, pero no las compran para seguir explotándolas, sino que para convertirlas, por ejemplo, en unidades habitacionales, en villas. Aquí, a la salida oriente de Talca, todo lo que era el fondo de los Donosos, donde estaba la estancia, la viña, frutal, etc. Hoy día está ahí la constructora de Independencia con su proyecto La Estancia. Fondo Esperanza, mi verdad. Obviamente, la constructora no la podía clasificar como activo biológico porque aun cuando eran plantaciones, eran parras, viñas, no las iba a explotar como viña. Así que tuvo que clasificarlas como activos para construcción. Y no son inmobiliarios, sino que son costos de existencias. Bien, estimados, espero que no se hayan aburrido tanto en esta clase. El profesor dijo que va a subir el desarrollo del ejercicio 2 y 3 de la guía 3. No, les voy a subir otros ejercicios resueltos. La guía 3 es para que ustedes le hagan el empeño. Yo les voy a subir ejercicios similares resueltos para que ustedes resuelvan la 3. ¿Ya? En todo caso, igual tienen que hacerle empeño a todos. Ya, chicos, un gusto de verlos. Nos vemos el próximo martes. Ah, profe, Que estén bien. Chau, chau. Profe, Dígame. hoy día iba a hacer la evaluación, ¿cierto? Sí, señor. ¿La va Esa a de las subir, 6. ¿la va a subir a la sección que corresponde o
Sí, se suben ambas secciones, sección A y sección B. Ya. ¿Ya? Gracias, profe.